Buenas tardes chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Melissa Zufeifa y hoy les voy a hablar de el cuento. Todos en algún momento nos hemos topado con algún relato breve, alguna anécdota, incluso cuando contamos hacia otra persona, cuando escuchamos que otra persona nos cuenta alguna historia corta, todo eso tiene cierta similitud con el cuento. Entonces es muy probable que ya nos hayamos topado con relatos de este tipo, pero a continuación vamos a ver exactamente cuáles son las pautas, las características y las partes que definen lo que es un cuento como género literario. Bueno, como ya comenté anteriormente, el cuento es un género literario que contempla un relato breve, el cual puede estar basado en hechos reales o ficticios con una temática de fácil comprensión. También, una de sus características es que tienden a divertir al lector o a dejar alguna moraleja. O puede ser que tenga ambos objetivos, como vamos a ver más adelante. Con respecto a las partes del cuento, el cuento presenta tres partes fundamentales. Primero tenemos la introducción, que es donde se presenta el tiempo, el espacio, los personajes principales, los personajes secundarios y comenzamos a ver un poco el conflicto o el problema al que se van a tener que enfrentar los personajes a lo largo del relato. En segundo lugar tenemos el nudo. El nudo es donde este conflicto, este problema o esta situación a la que se enfrentan los personajes se va desarrollando. Vamos viendo qué va sucediendo con esa situación, cómo se van encaminando para solucionarla y de qué manera va avanzando la historia. Es como el desarrollo de la historia. Y finalmente tenemos el desenlace. En el desenlace ya vemos cómo los personajes y los protagonistas logran resolver o encontrar una solución para esa situación, ese problema o ese conflicto al que se enfrentaron previamente. Y entonces ya se soluciona pues la historia del cuento. Aquí vemos algunas características que definen en concreto qué es un cuento, qué hace que un cuento sea precisamente eso, un cuento y no otro género literario. Entonces tenemos, bueno, que ya vimos que es un texto breve, que puede tener uno o más protagonistas, se centra en una narración principal centrada en el protagonista, evita las tramas múltiples para mantener el relato breve. Esto sucede, por ejemplo, en la novela, que como son textos más extensos, el autor puede darse la libertad de contar varias historias, digamos, al mismo tiempo. Con el cuento, como debe ser breve, no sucede eso. Cuenta una sola historia o una sola trama. Está escrito en función de un tiempo y un espacio bien definidos. Ya estos pueden ser basados en la realidad o en algún lugar ficticio. Pueden tener elementos fantásticos también. Bueno, como ya les dije, puede estar basado en hechos reales o ser de carácter ficticio. El personaje o los personajes principales se enfrentan a un conflicto, el cual se resuelve en el desenlace, como vimos anteriormente, y pueden tener finalidad lúdica, es decir, para entretener o para divertir, moralizante, o sea, dejar alguna moraleja, alguna enseñanza, o ambas. Ok, para ver en concreto algunas de las características del cuento que ya vimos y para ejemplificar mejor lo que es un cuento, tenemos el ejemplo de El Clis de Sol de Manuel González Celedón. Antes de acudir al cuento, siempre es bueno, o a cualquier texto, siempre es bueno informarnos un poco sobre el autor y el contexto del autor para entender un poco tal vez cómo fue escrito ese cuento o por qué o qué hay detrás del cuento y de cualquier texto en general. Entonces vamos a ver, Manuel González Celedón, que nació en 1864 y murió en 1936, también fue conocido como Magón, que es la unión de las primeras siglas de su nombre y su primer apellido. Fue un escritor, periodista, abogado y diplomático costarricense de la provincia de San José. Él nació y murió en San José. Es mejor conocido por ser quien introdujo el cuadro de costumbres o literatura costumbrista en nuestro país. El cuadro de costumbres son los textos, como ya veremos más adelante, que relatan de manera tal vez un poco más apegada hacia la realidad o más detallada
todas las cosas que la persona que escribe veía en ese momento. Entonces, los textos de Magón se caracterizan casi siempre porque él pone mucho detalle en la descripción de las cosas, de los entornos, de los personajes y todo eso que caracterizaba el texto que estaba escribiendo y el contexto de ese texto, ¿verdad? Entonces, eso es el cuadro de costumbres. Manuel González Celedón perteneció a la clase media alta, lo cual le permitió tener una educación bastante buena, y gracias a esa formación ocupó diversos cargos diplomáticos a lo largo de toda su vida, dentro y fuera del país. Adicionalmente, como se volvió un personaje tan destacado en su labor diplomática y periodística y también como escritor, el 24 de noviembre de 1961 la Asamblea Legislativa creó el Premio Magón, el cual es un reconocimiento a quienes contribuyen al engrandecimiento de la literatura costarricense, como bien lo hizo este autor. Bueno, ahora sí, hablando directamente del cuento del Clis de Sol, en este cuento se presenta el autor Magón como uno de los personajes principales. Él es parte de quienes van narrando, es quien narra más bien los hechos, lo que va sucediendo. Y aparece también Ñor Cornelio, que es descrito como una persona bastante sencilla, trabajador, como de campo, podríamos decir, tal vez, ya que el vocabulario que se le adjudica a la manera en la que él habla en el texto, es un poco más, tal vez, estereotipada de las personas relegadas a ese tipo de espacios. Entonces, así vemos a Ñor Cornelio, ¿verdad? Ñor Cornelio tiene 2 hijas, las cuales no se parecen en nada a él. Entonces, el cuento va tratando de Ñor Cornelio contándole a Magón sobre sus hijas y Magón intentando averiguar el motivo por el que sus hijas no son similares a él. Entonces, así se va desarrollando la historia. Y bueno, al final tiene mucho que ver el Clis de Sol, que el Clis de Sol es un eclipse, para que todos entendamos. Entonces, para ver un poquito del cuento, el cuento comienza así. Empieza hablando Magón y dice: no es cuento, es una historia que sale de mi pluma, como ha ido brotando de los labios de Ñor Cornelio Cacheda, que es buen amigo de tantos como tengo por esos campos de Dios. Aquí, en cuanto Magón dice no es cuento, se refiere a que no es cuento, no literalmente, sino que no es mentira, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y más adelante, bueno, a continuación, veremos un pequeño fragmento del texto, interpretado por 2 ayudantes, de manera que podamos ver un poquito más del texto y para fomentar un poco que se lean de manera lúdica, de manera divertida, este tipo de textos y cualquier otro cuento que se pueda encontrar. Usted sabe que ahora en marzo hizo 3 años que hubo un clic de sol en que se oscureció el sol en todo el medio. Bueno, pues como unos 20 días antes Lina, mi mujer, salió habilitada de esas chiquillas, va. Desde ese entonces le cogió un desasosiego tan grande que aquello era cajeta. No había cómo atajarla. Se salía de la casa de día y de noche, siempre espiando para el cielo. Se iba al solar, a la quebrada, al charralillo del cerco, y siempre con aquel capricho y aquel mal que no había ni descanso ni más remedio que dejarla a gusto. Ella había sido siempre muy antojada en todos los partos. Vea, cuando nació el mayor fue lo mismo. Con que una noche se me despertó tarde de la noche y me hizo ir a buscarle cojollos de ciruelo macho. Peor era que fuera a nacer la criatura con la boca abierta. Le fui unos cojollos en después de otros antojos, pero nunca la llegué a ver tan desasosegada como con estas chiquitas. Pues ahora verá, como le iba diciendo, le cogió por ver para el cielo día y noche, y el día del clic de sol, que estaba yo en Breñalillo del cerco, desde buena mañana. Para no cansarlo con el cuento, así siguió hasta que nacieron las muchachitas estas. No le niego que a yo se me hizo cuesta arriba el verlas tan canelas y tan gatas, pero desde entonces parece que hubieran traído la bendición de Dios. La maestra me las quiere y les cuece la ropa, el político les da sus 5, el cura me las pide para pararlas con agua de puros linos de ciantejuelas en el par del Corpus, y para los días de Semana Santa las sacan en procesión arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro. Para la Nochebuena las mudan con muy bonitos vestidos y las ponen en el portal junto a las 3 divinas.
y todos los costos son de bolsa de los mantenedores, y siempre les dan su medio escudo, o bien su papel de apeso, u otra buena regalía. Bendito sea mi Dios que la fue para sacar a su servicio de un tata tan feo como yo. Lina hasta que se está culeca con su chiquilla, y Dios de que aguanta que no se las alabanceen. Ya ha tenido sus buenos pleitos con curtidas del vecindario por las malvadas gatas. Interrumpí a señor Cornelio, temeroso de que el panegírico no tuviera fin, y lo hice volver al carril abandonado. Bien, pero ¿y de ahí? ¿Y de ahí qué? Pues no ve que fue por ver espiado la mama el clip de sol por lo que son canelas. ¿Usted no sabía eso? No lo sabía, y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna instrucción. ¿Para qué engañarlo, don Magón? Yo no fui el que adivinó el Busile. ¿Usted conoce un maestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa? Un hombre gato, pelo colorado, muy blanco y muy macizo, que come en casa desde hace 4 años. No, señor Cornelio. Pues él fue el que me explicó la cosa del clip de sol. Entonces, como vimos anteriormente, el cuento es un género literario que nos permite fortalecer el hábito de la lectura desde edades tempranas, gracias a que son textos breves, y que permite capturar más fácilmente la atención del lector, ya que para una persona que potencialmente está empezando con el hábito de la lectura es más sencillo que el texto capture su atención si es breve y se dirige de manera más concisa al nudo y al desenlace de la historia que otros géneros tal vez como la novela o el ensayo. Entonces es bastante útil en ese sentido, además de que siempre vamos a salir ganando algo, ya sea una moraleja, alguna enseñanza o simplemente un rato bastante ameno de entretenimiento después de leer el texto.